Buenas noches, mi nombre es Avisay Antonio Jaime León, este es mi documento de identidad. En este punto vamos a explicar sobre un diagrama de árbol que lo están solicitando. Entonces me dice que monte un diagrama de árbol y represente la tercera edad en términos de una encuesta. Entonces, si nos damos de cuenta, la tercera edad tiene la variable T, es arrendada con la A o familiar con la F y propia con la P, si es arrendada o no es arrendada. En este orden de ideas tenemos que la tercera edad, cuando es arrendada, ¿cierto? Sería TAS y le coloqué el valor de las personas que sí tienen los servicios públicos completos y las que no, les coloqué también el valor que encontramos en la tabla que identificamos en este punto. Bueno, este fue el punto del diagrama de árbol, que como lo habían solicitado, espero sea de su agrado. Bueno, estoy pausando el video para ir un poco más ordenado de pronto para la explicación. Bueno, en el punto 2, la probabilidad técnica de conteo, entonces allá la probabilidad de vivir en arriendo. Entonces lo que yo estoy haciendo es las personas que viven en arriendo y las que no. Bueno, perdón, las personas que viven en arriendo y el total de personas con las que vamos a trabajar. Entonces, el número de resultados favorables que viene siendo A, las personas que viven en arriendo y el número total de casos posibles que son las 500 personas que viven en arriendo propia o familiar. Entonces, digamos que hago esta ecuación, una pequeña división, y me dice que me da 0.5 y lo paso a porcentaje, a pesar de que el querido tutor nos dijo que no lo hiciéramos si no era necesario o no lo pidiera, pero me pareció algo importante y lo coloqué. Entonces, me dice que me da el 50% de yo poder vivir, me da el 50% de probabilidad de que yo viva en arriendo. Entonces voy a pausar y continúo con el otro. Bueno, en este punto nos dicen que va a haber un subsidio van a haber 50 subsidios para las personas que viven arriendo, pero se va a entregar de mayor a menor. Entonces tenemos que la cantidad de personas que viven en arriendo son 250 personas, ¿cierto? Y la cantidad de subsidios son 50 subsidios, como siempre, pues dando un poquito menos. Entonces, yo ordené de esta manera y le coloqué colores también para poder identificar como los grupos o la cantidad de veces que se repite el tema de joven y el tema de mayor. Entonces, si nos damos de cuenta, podemos utilizar la misma ecuación con antelación y el número de subsidios que nos van a dar son 50. La cantidad de personas son 250 personas que viven en arriendo. Entonces, nos damos de cuenta de que nos da un quinto de la posibilidad o de probabilidad y en porcentaje me da un 20% de que sea beneficiario de un subsidio. Entonces eso lo saqué de los videos de YouTube y también de lo que se ha leído del material que solicitó el querido tutor. Entonces continúo, pauso y continúo. Bueno, en este punto me está solicitando usar el teorema de Bayes o Bayes. Entonces nos está diciendo o sea, cuántas en un diagrama, contingencia o diagrama de árbol, las siguientes preguntas, traduciéndola ante el lenguaje simbólico apropiado usando la ecuación del teorema solicitado. Entonces, hallar utilizando el teorema de Bayes, si se conoce que una vivienda tiene servicios públicos completos, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea de tercera edad? Entonces, yo utilizo, en este caso, varias variables en las cuales necesito saber cuántas personas, bueno, entonces, estos son como planteando la actividad y genero también unas variables. Entonces, por ejemplo, hallar la probabilidad de si tiene servicios públicos usando el teorema. Entonces, uso n para no tener los servicios públicos, s teniendo los servicios públicos, el total de personas y también utilizo si es arrendada propia o para utilizar las variables necesarias para poder llenar el teorema que me está pidiendo. Entonces, esta es la planteada. ¿Sí? Yo reemplacé los valores que ya no viene siendo A ni B, porque en este caso viene siendo B. Entonces los cambié y les coloqué los nombres de esa manera. Inclusive a esto le di la probabilidad. Bueno, los llené de esa manera y los planteé de la siguiente. Entonces lo coloqué con la cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, este 250 me dice que es la cantidad de personas que viven arriendo, estas las que viven casa familiar y esta es la cantidad de personas que viven casa propia, y la de arriba viene siendo la cantidad de personas que viven, espera un momentico, ya me he perdido, 175 que no tienen, que tienen servicios públicos, ¿sí? Esa es la que estamos hallando. Entonces digamos que en la ecuación que se montó me está dando el valor de 472.5 de probabilidad de que tenga servicios públicos.
Bueno, digamos que la revisé y me dio un poco extraña, pero no sé, de pronto con la ayuda del profe. Bueno, en este punto me está diciendo el profesor en el ejercicio 4 que hay una población del 53% que son mujeres, ¿cierto? Adultas, 25 femeninas, que son menores, 18% hombres menores. Entonces traté de montar un diagrama de árbol como tratar de plasmar y no perderme tanto. Entonces aquí monté la cantidad y lo pasé de porcentajes a probabilidades. Entonces monté de que sea mayor de edad, entonces el 0.53 las personas mayores, entonces abajo coloqué los menores y me da una probabilidad del 1.23. En este punto se toma los mismos valores y se cambia la pregunta, entonces para que sea mayor de edad, entonces la que viene a dividir es la de mayor de edad, que siendo las opciones que son probables, y las de abajo la cantidad en la que voy a hacer la división. Espero no haberme extendido mucho en el video y le agradezco. Hasta luego.